Muy buenos días a todos desde la Federación Espírita del Atlántico, conformada por FUSENDA, ACESPAS y ASECLA. Les damos la bienvenida y estamos vinculados a la Confederación Espírita de Colombia. Nosotros como federación hoy iniciamos un ciclo de charlas, todas donde vamos a plantear el punto de vista de la doctrina espírita hacia la eutanasia, el aborto y el suicidio. Nosotros como federación hoy tenemos el placer y el honor de contar con nuestro hermano y amigo Jorge Mario Navarro, que pertenece o labora, también trabaja desde el Centro Espírita Juana de Ángeles de la ciudad de Cartagena. Para todos es un placer contar con él y contar con cada uno de ustedes en esta mañana. Como toda actividad espírita y más desde la federación, vamos a unirnos en sentimiento y en pensamiento para que los hermanos que nos acompañan a nivel espiritual se unan a nosotros y podamos nosotros hacer un solo vínculo al Padre Celestial para pedir en esta mañana por toda la humanidad. Y les pido se sienten cómodos, se relajen en donde se encuentren y vamos a cerrar los ojos, elevando el pensamiento a nuestro Padre Celestial, a darle gracias por esta hermosa mañana que nos brinda, por encontrarnos hoy desde la virtualidad, vinculados como hermanos en esta doctrina, para decirle a la humanidad, aquí estamos. Somos trabajadores de la última hora y queremos hacer las cosas como nos corresponden. Deseamos que todos aquellos que nos escuchan, tanto encarnados como desencarnados, podamos interiorizar la información que no solo los espíritus superiores y el Maestro Superior, que fue nuestro hermano Jesús, nos indicaron, sino despertar nuestra conciencia a la luz de la doctrina espírita. Podemos permitirnos hoy tener un poco de claridad ante estas tres situaciones a nivel mundial que se están presentando: la eutanasia, el aborto y el suicidio, en donde se están dando luces a nivel legal para que sean todas ellas dadas a la luz normal de las leyes, pero a la luz del espiritismo nos van a dar claridad en cuanto a qué es lo que sucede en este proceso. Pedimos la inspiración a nuestro hermano Jorge Mario Navarro para que sea inspirado en esta mañana y de esa manera pueda tener la claridad en la transmisión de su mensaje. Y a todos los que nos encontramos desde la virtualidad vinculados, la paz, el amor y la fraternidad que nos pueden brindar. Que así sea. Bueno, vamos a presentar la hoja de vida de nuestro hermano que hoy se encuentra hoy acompañándonos. Jorge Mario es profesional en lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena, con formación en pedagogía del SENA y formación en metodología y didáctica para la enseñanza de español como la segunda lengua del Instituto Caro y Cuervo. Trabajador del Centro de Estudios Espírita Juana de Ángeles, Ceja, Cartagena, autor del artículo Análisis comparativo de la novela Los Miserables de Víctor Hugo y la obra Parias en Redención, dictada por el espíritu homónimo y psicografiada por Divaldo Pereira Franco. Trabajó y publicó trabajo publicado por la LIHPE, Liga de Pesquisadores del Espiritismo de la Unión Espírita Mineira, en el libro A Sobrevivencia da Alma en Foco, del 2018 en Brasil. Creación del taller Lectura Crítica de Obras Espíritas
dictado por el Centro de Estudio Espírita Juana de Ángeles de Cartagena y en la Asociación Centro Espírita Clara de Asís en Barranquilla en el 2019. Miembro del Grupo Espírita de Estudio Transdisciplinares, aporte lingüístico en el estudio y en el análisis de las obras fundamentales del espiritismo del 2020 al 2021 en Brasil, e investigador y autor del libro Origen e Historia del Espiritismo en Colombia para la Confederación Espírita Colombiana Confecol del 2018 al 2021. A este hermano, que lo amamos con mucho cariño y le deseamos lo mejor, le damos la bienvenida en esta mañana para que nos comparta hoy el tema: al quitarnos la vida, ¿desaparecen los problemas o sufrimientos? Bienvenido, Jorge Mario. Para ti, los micrófonos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, en principio, gracias a la Federación Espírita del Atlántico por esta invitación. Es una gran satisfacción poder prepararnos y desarrollar temas tan importantes como este, que necesitamos los espíritas cada día para saber cómo asimilar y cómo actuar frente a estos flagelos que azotan a la humanidad y que cada día tienen un auge mucho más fuerte. Al quitarnos la vida, desaparecen los problemas o sufrimientos. Es un tema que vamos a discutir hoy entre todos. Vamos a tratarlo entre todos, con inspiración de lo alto, para que podamos nosotros tener las herramientas en conocimiento, en vivencia, de cómo consolar y aliviar en los momentos difíciles. Para todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos y un saludo fraternal. Bueno, empezamos este tema, que ya María Teresa hizo una presentación que necesitamos estudiar. Estudio y reflexiones sobre el suicidio, la eutanasia y el aborto a la luz del espiritismo, que, como mencionaba, son flagelos que están azotando a la humanidad, impidiendo que el progreso se dé de una manera natural. Esta es una manera de intervenir, de interrumpir la vida abruptamente en todos los casos, sin que haya conocimiento en muchos de estas situaciones de las consecuencias que nos esperan después de la desencarnación de esta manera tan, digamos, abrupta. Vamos a empezar el preámbulo de esta charla con una frase de Amalia Domingo Soler que dice: no hay dolor sin historia. Todos los dolores, los sufrimientos que nosotros padecemos por las pruebas o las expiaciones que vivimos día a día, todos nosotros, porque nadie está eximido de pasarlas, tienen sus antecedentes, ya sea en existencias pasadas o en la actual. Y es una realidad que desconocemos pocos. Incluso entre nosotros los espíritas no hemos asimilado esta realidad a tal punto de que no recordamos muchas veces que los padecimientos, las pruebas y los dolores que hemos sufrido y que padecemos actualmente y sufriremos en el futuro con toda seguridad son producto o consecuencia de nuestro actuar. Como decía, en existencias anteriores o en esta misma encarnación donde también nos hemos equivocado. Empezamos con un fragmento del libro Memorias de un suicida, dictado por el espíritu Camilo Castelo Branco a la medium brasileña Ivonne Amaral Pereira. Un suicidio. Y este fragmento dice: en general, aquellos que han sucumbido al suicidio esperan librarse para siempre de los sinsabores que creen insoportables y de sufrimientos y problemas considerados insolubles por la tibieza de la voluntad sin educación, que se acobarda muchas veces ante la vergüenza del descrédito o de la deshonra y de los remordimientos deprimentes que ensucian su conciencia, consecuencia de acciones practicadas contra las leyes del bien y la justicia. Yo también pensé así, nos dice este espíritu.
muy a pesar de la aureola de idealista que mi vanidad creía que glorificaba mi mente. Me engañé. Sin embargo, y luchas infinitamente más graves me esperaban dentro de la tumba para castigar a mi alma de incrédulo y rebelde con merecida justicia. Las primeras horas que siguieron al gesto brutal que usé para conmigo mismo pasaron sin que verdaderamente yo pudiese darme cuenta. Unos olores fétidos y nauseabundos atacaban brutalmente mi olfato. Un dolor agudo, violento, enloquecedor acometió instantáneamente mi cuerpo por entero, localizándose particularmente en el cerebro e iniciándose en el aparato auditivo. Presa de convulsiones indescriptibles de dolor físico, llevé la diestra al oído derecho. La sangre corría del orificio causado por el proyectil del arma de fuego que había usado para el suicidio. Me manchó las manos, las ropas y el cuerpo. Sin embargo, no veía nada. Conviene recordar que mi suicidio se derivó de la rebeldía por encontrarme ciego, expiación que consideré superior a mis fuerzas, injusto castigo de la naturaleza para mis ojos necesitados de ver, con los que obtenía con el trabajo la subsistencia honrada. Me sentía pues todavía ciego y, para colmo de mi estado de desorientación, me encontraba herido, solo herido y no muerto, porque la vida continuaba en mí como antes del suicidio. Este fragmento nos muestra una realidad de lo que acontece después de que interrumpimos o nos atrevemos a transgredir la ley a través del suicidio. Muchos desconocen esta realidad creyendo en una ilusión, en una falsa idea, que van a escapar de los problemas, de los dolores, de las pruebas y las expiaciones que han sido puestas en nuestra vida por nuestra propia conciencia, por nuestro propio actuar. Es el resultado de las decisiones que hemos tomado y que no hemos tomado. Las pruebas que vivimos, los dolores intensos que nos aquejan a nosotros, a muchos y a todos en este planeta, son el resultado del mal actuar en existencias anteriores y que en esta vida necesitamos superar, poniéndonos a paz y salvo con los compromisos que tenemos con las leyes divinas. No debemos de ninguna manera escapar por la puerta falsa del suicidio, porque nos vamos a encontrar con una situación aún peor de la que hemos vivido o de la que estamos viviendo. Esta es la primera historia. Aborto. El caso de Yulinda. Este es un fragmento del libro En las fronteras de la locura, de Manuel Filomeno de Miranda, Espíritu, dictado al médium brasileño Vivaldo Pereira Franco. Roberto deseaba ser padre. Anhelaba un niño con el cual se sentiría realizado. Yulinda, su esposa, por el contrario, despreciaba la idea de ser madre. Firme en su posición, decía: no accederé a esta exigencia fuera de lugar. No es justo que nos atenemos en plena juventud a los compromisos con hijos, desperdiciando nuestras oportunidades de placer y gozo. No me dejaré deformar por una gestación molesta y no deseada, para perturbar el ambiente hogareño con la gritería infantil que, tengo que admitir, detesto. Durante el desdoblamiento nocturno, un mentor espiritual le presentaba un adversario del pasado al que había causado gran dolor, para que lo recibiera en el seno de su hogar y limar las asperezas del pasado. El espíritu que esperaba la oportunidad de renacimiento le decía: yo te perdonaré todo el mal que me hiciste si me recibes en tus brazos como parte de ti, a fin de recomenzar a tu lado. Ayúdame hoy para que yo pueda socorrerte mañana. Después de aquel episodio, durante el descanso del cuerpo, Yulinda corroboró su estado de gravidez y en secreto, sin que Roberto supiera, planeó un aborto clandestino. Ante aquella nefasta decisión, el espíritu que anhelaba una oportunidad en el plano corporal le suplicaba: no me mates, madre mía. Necesito volver. Es necesario que estemos juntos. Ayúdame. Prefiero la muerte a ser madre, expresaba cruelmente Yulinda. Te odio. Nunca te recibiré.
nunca. Ante la frustración por las súplicas no escuchadas, el recalnante le dijo: si me matas, yo te haré desgraciada. Sálvame, infame. Aún estás a tiempo, o de lo contrario los siglos pasarán bajo la furia de mi deseo de venganza sin que tengas paz. El esposo nunca se enteró y nunca llegó a saber de aquella decisión nefasta y destructora. Nadie, excepto los cómplices profesionales, se enteró del infanticidio que ahora los entrelazaba rumbo al dolor, a la sombra y a la locura grave. El espíritu que había sido expulsado violentamente del cuerpo no se desligó de la matriz uterina, influenciando la mente vigorosa de la que iba a ser su madre. Un caso de aborto entre muchos, con causas y una variedad de situaciones y de matices diversos. Esta falsa idea de que el cuerpo lo es todo, de que los problemas no se pueden sobrellevar, afrontar y superar, que no se pueden sacar adelante a los hijos. Esa idea falsa de creer que con un aborto se solucionan los problemas crueles y permanentes que la mente apegada a lo material y sucumbida bajo el peso del orgullo y del egoísmo nos hace creer que no se pueden afrontar. Otro acto triste, otra historia que debemos analizar, sobre la que debemos reflexionar y asimilar para poder consolar y aliviar a quien bajo las ideas falsas del aborto cree que van a superar problemas y que en lugar de ello lo que van es amplificar muchas veces odios y venganzas que se extenderán por siglos y siglos, aumentando el dolor, las pruebas y las expresiones. Eutanasia. El caso de María José Carrasco. María José Carrasco murió a los 62 años, era española. Fue diagnosticada con esclerosis múltiple y llevaba 30 años luchando contra esa enfermedad. Su marido, Ángel Hernández, que no podía soportar el sufrimiento, los dolores físicos de su esposa, en común acuerdo con ella, decidieron aplicar la eutanasia por cuenta propia, ya que las leyes españolas lo prohibían. Este le suministró una sustancia venenosa que acabó con su vida. Ambos grabaron este evento, divulgando que tenían derecho, al padecer enfermedades de este tipo y otras crónicas incurables, a morir dignamente. Palabra que debemos estudiar y analizar: morir dignamente. Y dice él, ella descansó en paz. Nos preguntamos ahora, ¿realmente ella descansó en paz? ¿Puede descansar en paz? No tenemos las noticias literales de lo que pasó con María José Carrasco, pero en el conocimiento de las leyes, la ley de causa y efecto, la ley de sintonía, los apegos, resultados del orgullo, el egoísmo, de la desesperanza y la falta de fe, seguramente la pusieron en un escenario de desilusión, decepción y de un mayor sufrimiento. 3 historias, 3 flagelos, cuyo común denominador tiene un conjunto de aspectos que los alimentan y los promueven. ¿Cuáles son esos flagelos y esos aspectos que promueven y alimentan estas situaciones? De acuerdo con la doctrina espírita, estos aspectos son ateísmo, es decir, el descreimiento en Dios, en sus leyes, en la vida después de la muerte. No se cree o no creen que somos espíritus inmortales. Si hay creencia en Dios, hay falta de fe. Y esa falta de fe nos impide confiar en los designios divinos, en que todo tiene un propósito, lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que padecemos,
tiene una historia, como nos decía María Domingo Soler al principio. Y es una historia que hemos tejido y creado nosotros mismos. Esa falta de fe nos lleva a ser rebeldes, a creer que lo que nos ocurre es por acaso, que es un castigo que no merecemos. Nos dice la doctrina espírita, no. Es consecuencia de nuestros actos, de la violación e infracción de las leyes divinas, la que nos lleva muchas veces a no confiar en la divinidad. El segundo aspecto es temor al dolor y al sufrimiento. Tenemos pavor a sufrir, tenemos pavor al dolor físico. Y es comprensible para quien padece dolores agudos constantemente y cree que no los puede superar y siente y sabe que no los va a lidiar tan fácilmente. Sin embargo, el temor al dolor y al sufrimiento no puede impulsarnos ni a cometer suicidio, ni a practicar la eutanasia y mucho menos el aborto, porque aquel dolor del que intentamos escapar se va a intensificar de una manera que no podemos concebir. El fragmento de Castelo sobre su padecimiento en el mundo espiritual después del suicidio es solo la punta del iceberg de un sinnúmero de situaciones que se desatan cuando atravesamos esa puerta falsa, impulsados por la ilusión de que vamos a escapar y vamos a aliviar las penas. El materialismo y los apegos. Tenemos una vida tan materialista y estamos tan apegados a las cosas materiales, físicas, incluso nuestro cuerpo, que creemos no se va a desgastar. Muchas veces tenemos esa ilusión y mucha gente recurre a cirugías estéticas de una manera abusiva, creyendo que no va a llegar la caducidad natural que nos alcanza a todos. Ese materialismo nos lleva a creer que no existe nada después de la muerte. A muchos les hace establecer en sí una creencia dogmática de que después de la muerte del cuerpo nada pasa. No saben que la conciencia sobrevive porque hace parte del espíritu inmortal, es parte de sus facultades, de sus atributos. Y en esa conciencia se almacena todo lo que hemos vivido, pensado, sentido, hecho. Esa idea falsa del materialismo nos lleva muchas veces a tomar decisiones suicidas, a practicar la eutanasia, como hemos visto, y en muchos casos a practicar el aborto, porque podemos escuchar argumentos en que se dice que el feto no siente, que es solamente una parte del cuerpo en formación que no tiene ningún tipo de sensibilidad ni conciencia. Qué desconocimiento que nos lleva a cometer actos tan terribles y a vivir situaciones nefastas después de que volvemos al mundo espiritual. Desengaños e ilusiones, creadas también por el mismo materialismo, los apegos. Esas ideas falsas que nos hacemos a partir de las posesiones que tenemos, de dar rienda suelta a las pasiones, de no saber cómo enfrentar o afrontar los problemas, creemos que con la interrupción abrupta de la vida de nuestros seres que padecen sufrimientos o de seres que llegan para vivir una nueva vida de oportunidad, salimos de los conflictos y de los problemas. Un desengaño gravísimo, una ilusión terrible que al despertar nos va a enfrentar cara a cara con aquellos seres a los que hemos hecho daño. Nos va a enfrentar cara a cara con nuestra conciencia diciéndonos que perdimos la oportunidad de cumplir con las leyes divinas, de resarcirnos de los compromisos que ya tenemos y de poder progresar moral y espiritualmente. Es los desengaños y las ilusiones que nos llevan a decepcionarnos de aquellas idealizaciones que hacemos de las personas, de las cosas, que nos llevan muchas veces a tomar decisiones equivocadas como el suicidio. La ignorancia y desconocimiento sobre las leyes divinas.
y los mecanismos de acción que tienen estas leyes divinas. Y es donde los espíritas necesitamos divulgar, fortalecer el mensaje, porque no se conoce cómo funcionan ni cuáles son las leyes divinas. Hay que recordarlas. Por más que estén en nuestra conciencia, nos dicen los espíritus, las olvidamos y tenemos que recordarlas. Porque esa ignorancia o desconocimiento de las leyes nos llevan a violentarlas todos los días. Todos los días estamos infringiendo las leyes divinas. Todos los días esas infracciones nos están impulsando a situaciones difíciles, de dolores, de sufrimiento a los que le tenemos miedo, dolor. Tenemos miedo del dolor, tenemos miedo del sufrimiento. Y aún así seguimos alimentando situaciones que nos van a llevar a precisamente a llegar a situaciones de dolor y sufrimiento. Tenemos que decir que existe la ley de causa y efecto. Quiere decir que por cada acto que nosotros hagamos hay una consecuencia. Y por cada acto o acción que no hagamos, también hay una consecuencia. Tenemos que hablar de la pluralidad de las existencias, de la inmortalidad del alma, para que seamos conscientes todos y aquellas personas a las que hablemos y posiblemente puedan estar imbuidas en estos tres flagelos, a desistir de esas ideas, porque al abandonar el cuerpo no se dejan los problemas atrás, se intensifican, porque todos estos conflictos están en nuestra esencia, que es espiritual. Y sobre todo, todos estos aspectos subyace el orgullo y el egoísmo, nuestras grandes plagas. El orgullo que no nos deja aceptar que tenemos falencias, el orgullo que no nos deja aceptar que no somos perfectos, el egoísmo que no nos deja perdonar, que no nos deja superar los odios y los resentimientos. Estos son aspectos que necesitamos trabajar, divulgar y ayudar para quien tenga la idea de que la eutanasia, el suicidio y el aborto son soluciones. En realidad es una forma segura y nefasta de intensificar los problemas, los sufrimientos y los conflictos para el porvenir, ya sea cuando volvamos al mundo espiritual o para otras encarnaciones. El suicidio. Analicemos en detalle lo que se dice sobre el suicidio según la Organización Mundial de la Salud en un informe publicado el 17 de junio de 2021. Según este informe, cada año se suicidan cerca de 700,000 personas en el mundo. Esos son casos documentados que se conocen. Pensemos por un instante en los casos que no se conocen, que seguramente son muchísimos más. Nos dice también este informe que por cada suicidio que se llega a consumar, hay muchos intentos. Es por eso que debemos divulgar las leyes, las consecuencias que ocurren, no como una manera de asustar y de amedrentar, sino para que se asimile cuál es nuestra verdadera realidad. No son discursos punitivos de castigo, no. Es para evitar que aquel sufrimiento desde que pretende escapar en esa idea e ilusión de que con la muerte se soluciona todo, o con la interrupción de la vida en estos casos, todo queda aliviado, es un error. Es una idea falsa que traerá consecuencias mucho más graves. El suicidio, dice este informe también, es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Que hay muchos vacíos a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel espiritual. Muchos jóvenes recurren al suicidio como salida a sus problemas. Muchas veces en las escuelas por causa del bullying, porque no hay una educación moral, no hay una buena educación en los hogares para enseñar que no debemos abusar del que puede ser mucho más sensible y mucho más débil emocionalmente que nosotros. Que esa debilidad emocional debemos ayudar a fortalecerla y no empujarlo a sucumbir o a recurrir al suicidio como medida de escape ante los abusos.
se han usado para estos actos tristes. La ingestión de plaguicidas, que son venenosos, el ahorcamiento, el disparo con armas de fuego, son los artefactos que se utilizan para cometer suicidio en la mayoría de los casos, que están documentados en este informe. Según la revista RBH de Estados Unidos, las causas del suicidio pueden ser depresión, aislamiento social, psicosis y enfermedades mentales que causan deterioro cognitivo, dolor emocional intenso. Y muchas veces nos dicen los psicólogos que publican trabajos en RBH que el suicidio suele ser ejecutado como una forma equivocada de pedir auxilio. Y también hay suicidios accidentales. Muy triste estos casos que en muchas ocasiones pasan desapercibido en las mismas familias, que no notan que hay cambios emocionales fuertes, comportamientos desequilibrados y que pueden ser sutiles, pero siendo muy minucioso en la observación que hacemos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de las personas que nos son queridas, podemos lograr detectarlos y evitar que se llegue a cometer un acto de suicidio que, como vemos, tiene consecuencias mucho más difíciles y mucho más graves de las que se intenta escapar. Pero ¿qué nos dice la doctrina espírita sobre este flagelo y las consecuencias que trae? Ya hemos visto en la historia de Camilo Branco sobre su llegada al mundo espiritual después de suicidarse con un disparo en la sien. Nos dice el espiritismo que se puede dar suicidio por el hastío de la vida. Y el hastío de la vida se da por ociosidad, falta de fe y a menudo por la saciedad que hacemos de las pasiones exacerbadas, que creemos que en la satisfacción de esas pasiones va a haber felicidad, va a haber satisfacción, y no, porque son satisfacciones del cuerpo, son físicas. Las necesidades del espíritu permanecen allí sin que se les dé la atención que necesitamos y que nos va a fortalecer a nivel mental, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel moral. Nos dice también la doctrina espírita que muchas veces se da el suicidio para escapar de las tribulaciones de la vida, que pueden ser pruebas y expiaciones, y llegar, entre comillas, a una vida mejor. La falsa idea de la que hemos estado hablando. La mejor manera de superar los problemas es afrontarlos. Y cuando no tenemos las suficientes fortalezas para superarlos, pedir ayuda. No puedo, necesito un consejo, necesito un abrazo, necesito de tal ayuda para poder superar este problema que me agobia y me tiene con ideas de querer morir. Reconocerlo es un paso grande para poder recibir muchas veces el alivio y el consuelo que necesitamos para salir de esas tribulaciones de la manera correcta, de la manera idónea, que es superándolas y que es afrontándolas. También actos de dolor y desesperación o escapar de la vergüenza. Cuando vivimos situaciones que nos hacen sentirnos indignos, avergonzados a nivel social, muchas veces en un acto de desesperación y de dolor moral, recurrimos o podemos recurrir al suicidio como una medida para calmar esa vergüenza que sentimos o podemos sentir. Es un error grave, como ya hemos visto. Hay una aclaración importante en el listado de las causas que se da suicidio según la revista RBH de Estados Unidos, que los suicidios que se producen o son causa por enfermedades mentales es porque hay un deterioro cognitivo, como bien se decía, y muchas veces esta persona no sabe lo que hace. No hay una intención de quitarse la vida, sino que es producto del deterioro cognitivo y mental que tiene. Es decir, en este caso, la ley no va a tener el mismo rigor ante una persona que se suicida con toda la intención para acabar, muchas veces, con la desesperación, a calmar la vergüenza o escapar de las pruebas.
También hay suicidio por negligencia. No olvidemos esta parte importante. Muchas veces sabemos que determinada situación nos hace daño, que determinado alimento nos lastima, nos aporta la vida y aún así lo hacemos. También se considera esto como un suicidio. No olvidemos el caso de André Luis en nuestro hogar. Es un buen ejemplo para recordar que hay suicidio inconsciente. También cuando impulsamos a los otros por los malos actos que cometemos, por los abusos que hacemos sobre determinadas personas, llevándolo al suicidio, somos responsables de ello. Recordemos que la doctrina espírita nos dice que el suicidio no repara nada y se retrasa el deseo de estar mejor y se deberá volver para expiar las consecuencias de falsas ideas. Y muchas veces retomar una vida con un compromiso tan grande como el suicidio va a traer y va a acarrear consecuencias, dolores y sufrimientos mucho más graves que necesitamos superar, porque es la consecuencia de un acto cobarde y muchas veces de desesperación. Aquel que perece por causa de pasiones exacerbadas, convertidas en hábitos y necesidades ficticias que merman su vida, comete suicidio físico y moral. Otro punto a tener en cuenta sobre la realidad espiritual que nos espera en estos casos tan nefastos. El suicidio se puede sintetizar como falta de resignación y de sumisión a la voluntad de Dios, como mencionábamos, a la falta de fe, porque no sabemos cómo confiar en las leyes, no hemos aprendido. Y es por eso que nosotros, estudiando la doctrina espírita, debemos divulgar que debemos fortalecer nuestra voluntad, que debemos cumplir con las leyes, que debemos conocer esas leyes para poder cumplirlas, que debemos conocer cómo funcionan los mecanismos de esas leyes en cada uno de nosotros, dependiendo de las faltas, dependiendo de los compromisos que tengamos. Las consecuencias del acto suicida será una expiación proporcional a la gravedad de la falta cometida según las circunstancias y las intenciones, como siempre. Aquí están todas las citaciones del libro de los espíritus, donde se pueden corroborar estas informaciones que necesitamos asimilar, que necesitamos aprender para poder consolar, para poder divulgar y para poder ejemplificar, porque con el ejemplo, con la vivencia, tenemos autoridad y tenemos la suficiente inspiración para ayudar a personas que puedan estar en medio de este flagelo o a punto de ejecutarlo. El aborto a la luz del espiritismo. Se nos olvida que somos espíritus con un perispíritu o cuerpo espiritual en este cuerpo físico. Es importante este orden porque en nuestro materialismo aún latente siempre decimos somos un cuerpo físico, un perispíritu y un espíritu. Y no, somos espíritu. Y necesitamos un periespíritu para poder utilizar cuerpos físicos en diferentes existencias para progresar, para ponernos a paz y salvo con la ley, para cumplir con los compromisos que tenemos. Necesitamos divulgar que somos espíritus inmortales, porque cuando se conoce esta realidad, se evita situaciones como el aborto. Y vemos el ejemplo en el caso de Yulinda. Somos espíritus inmortales. Repetimos, necesitamos de la encarnación para progresar. Un aborto interrumpe ese progreso que necesita el espíritu, esa oportunidad de volver para precisamente seguir conquistando bienestar espiritual e ir dejando atrás los dolores morales y las situaciones difíciles que se viven cuando volvemos y cuando reencarnamos. Para la encarnación, recordemos, la unión del espíritu a través del periespíritu a su nuevo cuerpo inicia en la concepción y se completa al nacimiento. Es decir, la idea de que el feto es solamente un conjunto de células en formación es errada, puesto que
desde la concepción, es decir, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, se enlaza una entidad espiritual que va a dar formación de acuerdo a la información que está en su perispíritu a ese nuevo cuerpo que será el instrumento idóneo para sus pruebas, para su progreso. En ese sentido, el aborto, como decíamos, impide que el espíritu que espera un nuevo renacimiento pierda la oportunidad. Hace que el espíritu que tenga un nuevo renacimiento pierda la oportunidad. Siendo además una transgresión a las leyes divinas cometidas por la madre, este acto hace que los odios que muchas veces están calmados con ayuda de los mentores espirituales se desaten, como vimos en el caso de Yulinda. Hay una variedad de casos, no podemos decir que todos son como el que leímos. Sin embargo, todos tienen consecuencias que deberemos afrontar y vivir en el porvenir. Sobre las leyes que rigen los temas del aborto, el aborto legal, como se habla en este momento y por el que muchos movimientos feministas luchan, nos dice que en 3 casos se acepta la legalidad de un aborto, se accede legalmente a un aborto. 2 de ellos coinciden con la información que nos da la doctrina espírita. El primero, por ejemplo, dice cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la salud de la mujer, de su vida, y debe ser certificada por un médico. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Y el último, pues en caso de violación, abuso, inseminación artificial o incesto. Este se permite. Como mencionaba, los 2 primeros están mencionados en el libro de los espíritus. Pueden ver las preguntas en la pantalla donde se pueden consultar esta información. Sin embargo, en la tercera opción no tenemos todavía ningún tipo de información, pues se da prioridad a la vida. Es difícil en estos casos de violación, sobre todo cuando es de incesto, cuando se da por un familiar entre la familia. Es muy difícil, no hay manera muchas veces de concebir este acto. Sin embargo, sabemos que no hay dolor sin historia. Todo esto tiene sus antecedentes. Pero para poder consolar, para poder tener las palabras idóneas en estas situaciones, al menos en el punto 3, debemos estudiar bien la doctrina espírita. Debemos estudiar bien el compendio de filosofía y moral que nos da la doctrina en el Evangelio para ser instrumentos idóneos del mundo espiritual y que las palabras, los actos y aquello que nos sirva para aliviar y consolar y evitar que esta situación se materialice, venga de nosotros con mucha pertinencia, con mucho respeto y sobre todo con mucho sentimiento de esperanza para que se respeten las leyes divinas y se respete la vida. Nos dice la doctrina espírita, la vida en formación, es decir, el feto, debe tener el mismo respeto y cuidado que se le tiene a un ser nacido, pues desde la concepción ya un espíritu designado para habitar ese cuerpo, al cual se une a través de un lazo fluídico que se estrecha para completarse una unión definitiva con el nacimiento. Recordemos eso, ya hay un espíritu allí esperando el nacimiento para que se complete esa unión a ese cuerpo que necesita para progresar, para vivir una nueva encarnación. Eutanasia. Se conoce como la intención deliberada de poner fin a una vida, para escapar muchas veces de dolores intensos de enfermedades que se consideran incurables. Pero ¿qué nos dice la doctrina espírita sobre este tema? En el ítem 28, capítulo 5, Bienaventurados los afligidos, pregunta el maestro Allan Kardec a los espíritus, consciente de que hay enfermedades que azotan fuertemente cuando estamos encarnados en nuestro cuerpo físico. Dolores que muchas veces se consideran insoportables, que no podemos imaginar. Por eso él pregunta, ¿será lícito abreviar la vida de un enfermo que sufre sin esperanzas de curarse?
El Espíritu San Luis nos da una respuesta que podemos sintetizar en los siguientes aspectos. No debemos prejuzgar los designios de Dios, pues nadie puede saber con certeza si un moribundo ha llegado a su última hora. Es innegable que hay casos que pueden ser considerados desesperantes. Solo Dios, con sus leyes y designios, tiene la última palabra. Recordemos que en medio de la agonía, el espíritu ha podido reflexionar y ahorrarse tormentos futuros. Y muchas veces no podemos asimilar que esa persona necesita sufrir, que necesita pasar por esa experiencia, aún con nuestro apego a lo material, aún con nuestra incapacidad de comprender la realidad espiritual, aún porque la percepción que tenemos sobre la vida futura, sobre el porvenir, es tan limitado que no entendemos que esa experiencia lo que está haciendo es evitar que en un futuro o cuando vuelva al mundo espiritual haya un dolor mucho más intenso y mucho más fuerte que el físico, que es el dolor moral, que impide que progresemos, que impide que alcancemos los objetivos que nos trazamos en el mundo espiritual. Y nos sigue diciendo el Espíritu de San Luis: debemos superar la visión materialista que solo nos permite ver el cuerpo sin considerar el alma, por lo que no podemos comprender estas cosas. Nosotros, como espíritas auténticos, debemos ver más allá de la tumba y conocer el valor de un postrer pensamiento, de lo importante que es superar estas experiencias. Debemos asimilarlos como espíritas. Y esta charla, por eso es para nosotros como espíritas, porque tenemos un conocimiento, un conjunto, un compendio maravilloso de conocimiento que asimilado nos hará instrumentos de consolación. Es por eso que debemos siempre estudiar estos temas, para que los guías, los mentores, tengan instrumentos en nosotros para poder llegar a aquellos que quieren escapar por la puerta falsa del suicidio, del aborto y de la eutanasia. Y nos dicen los espíritus, a través de San Luis: atenuemos los últimos dolores tanto como podamos, pero cuidémonos de abreviar la vida, aunque solo sea en un minuto, porque ese minuto puede evitar muchas lágrimas en el porvenir. Es esta una gran verdad que no hemos asimilado. Aún no entendemos lo importante que es evitar esas lágrimas en el porvenir, porque nos evita dolores morales por causa de nuestro no progreso a nivel moral. Recordemos también que el verdadero espírita jamás dejará de hacer el bien, y hacer el bien también significa respetar las leyes divinas y en ellas la vida. No hay razón para consentir la interrupción de la vida en ninguno de los casos que hemos estudiado hoy, porque las consecuencias, seamos conscientes de ellos, se van a amplificar. Los dolores que están padeciendo van a aumentar en una capacidad y en un nivel que no podemos imaginar. Es eso lo que hay que evitar. Por eso tenemos que asimilar estas verdades para cumplir con nuestra misión, porque hay muchos corazones afligidos que debemos aliviar, consuelos y desesperaciones que calmar, reformas morales que lograr, incluida la nuestra. Esa es nuestra misión. Allí encontraremos la verdadera satisfacción. Y ese consuelo, ese alivio, esa calma que podemos brindar en los momentos, en los casos que tenemos a nuestro alrededor sobre aborto, eutanasia y suicidio, vamos a lograr que muchos sufrimientos y muchas situaciones graves en el mundo espiritual se sigan dando. Vamos a evitar que círculos de odio sigan girando, se sigan repitiendo. Esos rencores que vienen del pasado y que muchas veces se intensifican con estos actos se acrecienten. Es por eso que debemos divulgar nuestra doctrina. Este es un mensaje que debemos asimilar más nosotros para tener las palabras, los actos y las ayudas que podamos brindar
con el soporte y el impulso del mundo espiritual superior a quienes padecen grandes aflicciones, a quienes bajo la idea falsa producida por el materialismo, el orgullo y el egoísmo cometen estos actos sin ser conscientes de las consecuencias. Hermanos, por su atención, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Bueno, te damos más a ti las gracias, Jorge Mario, por esta excelente presentación y esperamos a todos hayan estado tomando nota de lo importante que es la divulgación de nuestra doctrina espírita, de lo importante que es llevar el consuelo, la palabra precisa, en el momento indicado, para poder darle el soporte a tantos hermanos que en este momento se debaten entre, y valga la palabra, entre la vida y la muerte. No tanto porque estén en una cama de hospital o en un momento en sus hogares dispuestos ya a partir, sino porque están en un debate espiritual interno y que es importante para nosotros como espíritas reconocer que somos nosotros los indicados para ya llevar la información y el consuelo en ese justo momento. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos su participación en las próximas presentaciones. Una vez más, Jorge Mario, muchas gracias por tu presentación. Excelente, como siempre. Igual a todos, muchas gracias por dedicarnos este ratico del domingo. Y bueno, para la próxima, la próxima presentación será en 2 meses y será para el mes de junio. Para el mes de junio, exactamente el día 29 de julio, estaremos con la presentación, 24 de julio estaremos con el tema ¿por qué es importante el cuerpo físico para el espíritu? Y en este momento estaremos con la participación de nuestra querida hermana Belén López de la Asociación Centro de Estudios Senderos de Paz. Entonces, ella nos estará deleitando en esa ocasión con este tema que nos va a permitir ampliar nuestros conocimientos y fortalecer nuestros conocimientos para poder ayudar a muchos más de los necesitados. Muchas gracias y que estén con el Padre Celestial y los espíritus mentores en compañía todo este fin de semana, el resto de semana. Que estén muy bien.